Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:32. Espero que hayan tenido una semana dentro de lo que cabe buena, un buen inicio de año, buen inicio de semana. Buen día de Reyes el día de ayer también. Me dice Lenín Román, que nos escribe desde Canadá, que en ese país están cerradas escuelas, colegios, universidades, restaurantes y que todos los trabajos son virtuales. Digamos que en Canadá, de acuerdo a esta referencia de Lenin, se adoptó una medida similar, por ejemplo, a la que ocurrió en las últimas 2 o 3 semanas en los Países Bajos, en Europa, porque efectivamente hay mucha preocupación sobre lo que está pasando en el mundo con la variante Omicron fundamentalmente. Estoy tratando de ver quiénes más nos dicen, ¿no? Jorge Arturo Figueroa dice, hay docentes en las comunidades, tanto en la zona rural como urbana de todo el Ecuador, que no se quieren vacunar. Las autoridades deben exigir que quien vaya a ejercer la decencia esté inoculado. Acá nos escribe José Guerrero desde La Troncal. Dice, en las farmacias a la fila por conseguir una medicación, un alto porcentaje de COVID-19. Cuentan que fin de año ha habido baile popular, ya me imagino. Lo del COE nacional que nos preguntaban, el tema de las clases, bueno, hasta el momento no hay una nueva decisión. O sea, se mantiene lo del 7 de febrero, pero bien Denise Salazar lo anotaba hace minutos. El día de hoy habrá una reunión del COE y podría haber algún tipo de reformulación. No se descarta aquello, ayer no la descartó la ministra de Salud en la entrevista que mantuvo justamente con este espacio de noticias. Vamos a estar pendientes, monitoreando justamente este tema. Vamos a procurar monitorearlo en el transcurso de la jornada del día de hoy, a la espera de que hayan novedades. A ver, ¿cómo cerramos la semana? Se quedaron algunos temas pendientes, ¿no? La semana la iniciamos en este espacio, en nuestra tertulia, en nuestro comentario en realidad, tertulia, monólogo. En nuestro comentario habitual de esta hora iniciamos haciendo una suerte de proyección de lo que se viene. De modo muy general, en lo personal establecí 3 prioridades que creo yo, dentro de las múltiples preocupaciones que tenemos los ecuatorianos, establecí 3 prioridades que creo yo deben estar en el radar del Ecuador, de las autoridades y de la sociedad. La salud, que es fundamental, recapitulo aquello, creo que máxime cuando hoy estamos enfrentando una nueva ola de la pandemia, el tema del empleo y el tema de la seguridad, creo que son las principales prioridades. Pero este año, querida audiencia, además, tiene algunas complejidades y algunas particularidades, porque claro, este año es un año preelectoral. Yo no sé si en algún momento lo más saludable sea que las elecciones se desarrollen todas cada 4 años y que no tengamos elecciones a mitad de periodo, por más que se traten de otro tipo de cargos de elección popular. Me explico. Hasta el año 1996, en el Ecuador, después de que retornamos a la democracia en el año 79, y a partir de en el 79 retornamos a la democracia, tuvimos un periodo ahí de 4, casi 5 años, hasta el año 84. Desde el año 84 empezamos a tener elecciones a mitad de periodo. De hecho, cuando regresamos a la democracia, la función legislativa se llamaba Cámara Nacional de Representantes. Y a partir del año 84 se llamó Congreso Nacional de la República del Ecuador. Dentro de la estructura política del país, teníamos diputados nacionales y provinciales, como tenemos hoy. Pero entre el año 84 y el año 96, los diputados provinciales duraban 2 años en funciones y los diputados nacionales 4 años en funciones. Significaba que cada 2 años teníamos elecciones a mitad de periodo, que se convertían en una especie de plebiscito para el gobierno de turno. En el año 86 tuvimos elecciones e incluso una consulta popular, a través de la cual el entonces presidente León Febres Cordero planteó al país
la posibilidad de que los independientes puedan ser candidatos sin estar afiliados a un partido político, y ese plebiscito a mitad de periodo, en el año 86, se convirtió en una especie de medición de la imagen del presidente de la República. Febres Cordero perdió la consulta popular. Esa misma pregunta, 8 años después, la planteó Durán Ballén, y Durán Ballén, que estaba en un mejor momento a nivel popular, ganó esa consulta popular con esa pregunta. Pero además se elegían diputados provinciales. En el año 88, el presidente Borja logra un importante bloque de legisladores que, en alianza con la democracia popular, asumen el control del Congreso Nacional. De hecho, esa alianza inclusive permitió que la democracia popular también tenga un ministro de Estado. Si la memoria no me es infiel, era Juan José Pons Arízaga, quien se convirtió en ministro de Estado del gobierno del presidente Borja. Esa mayoría se perdió en el año 90, porque claro, 2 años después, un gobierno empieza a sufrir un declive, se perdió en el año 90, vino el año 92, gana las elecciones Durán Ballén, que tenía una alianza con de su partido, un partido de reciente creación, Unidad Republicana, con el Partido Conservador, liderado por Alberto Dajic, tienen un importante bloque de legisladores. Y en el año 94, que hay elecciones de renovación de diputados de la República, prácticamente ese bloque se desarticuló, desapareció Unidad Republicana, y claro, ese fue el comienzo del fin del vicepresidente de la República de ese tiempo, Alberto Dajic, porque en el año 95, en cambio, se hace esta revelación respecto a que el gobierno de Durán Ballén estaba obligado a comprar a diputados que tarifaban sus votos a cambio de dinero de prebendas políticas, porque en ese tiempo los diputados manejaban recursos. Por eso, el constituyente del año 98 decide eliminar las elecciones de mitad periodo de legisladores y establecer que tanto diputados nacionales cuanto provinciales duren 4 años. Y el constituyente del año 2008, en cambio, decide mantener esa lógica de los 4 años de los legisladores. O sea, usted tiene una legislatura para 4 años, diputados nacionales, provinciales y por los ecuatorianos residentes en el exterior, que eso nació justamente con la nueva Constitución. Y lo que se dejó a mitad de periodo es la elección de autoridades seccionales, de alcaldes, de prefectos, de concejales, de juntas parroquiales. Eso se dejó a mitad de periodo. Incluso desapareció la estructura de los consejos provinciales que existían antes, porque antes elegíamos prefecto o prefecta y elegíamos consejeros provinciales. Se eliminó esa figura de los consejeros provinciales de elección popular. Ahora los consejeros o los miembros del consejo provincial son los alcaldes de los cantones. E inició un proceso a través del cual, por ejemplo, tanto la administración del doctor Barrera cuanto la administración del doctor Rodas fueron administraciones de 5 años, con la idea de empatar justamente a efectos de que a partir de la elección del doctor Yunda, ya el alcalde dure 4 años. Y claro, esa elección sea 2 años después de la elección presidencial. Entonces usted tiene 2021, elección presidencial, 2023, elección de autoridades seccionales, 2025, elección presidencial, 2027 tendremos elecciones de autoridades locales. Pero ¿por qué hago todo este preámbulo? Porque lamentablemente, querida audiencia, lamentablemente, aunque sean elecciones locales, aunque se traten de elecciones locales, que en teoría, en el papel, deberían tener unas lógicas totalmente distintas, esas elecciones locales sí tienen una incidencia en los temas nacionales. Sí la tienen. Y de alguna o de otra manera, esa elección local se puede convertir en un plebiscito para el gobierno de turno o para el poder político de turno. Necesariamente va a ser así. Necesariamente va a ser así. Si, por ejemplo, el gobierno pone un candidato a la alcaldía de Quito y ese candidato no le va bien en esas elecciones, seguramente un segmento de la opinión pública atará ese resultado a la situación o a la imagen o a la credibilidad o a la calificación del gobierno frente a la opinión pública. Pero si le va bien a ese gobierno, a ese candidato, y ese candidato se convierte en el alcalde de Quito, claro, indefectiblemente, inevitablemente, se va a generar una relación. Y vamos este año a hablar justamente de eso, vamos a hablar de política. Aquí en Quito, por ejemplo, hay un interés superlativo luego del caos que vivimos quienes habitamos en la capital en el curso del año 2021, donde la ciudad prácticamente quedó paralizada.
Quedó totalmente paralizada. Entonces, aquí en Quito, este año va a ser un año clave sobre lo que podrían ser las candidaturas para las elecciones que con seguridad serán en febrero del próximo año. Con las mismas reglas del juego, porque ya no hay tiempo justamente para incorporar cambios en el código de la democracia. Necesariamente será así. Y vamos a hablar durante todo el año de las candidaturas. Y esas candidaturas y esa discusión de las candidaturas, creo yo, va a estar obligatoriamente atada a la coyuntura política nacional. Créanme, es así, así funciona esto, así funciona la política. Frente a eso, que es uno de los retos que va a haber este año, yo les traslado esta inquietud a ustedes. No sé si sería el momento de debatir la posibilidad de que las elecciones de todos sean cada 4 años, para que a mitad de periodo no tengamos pues estos momentos incluso hasta de tensión política. Porque las elecciones seccionales de uno o de otro sentido, van a estar atadas necesariamente a la coyuntura política nacional, sin lugar a dudas. De eso que no les quepe la menor duda. Ya aparecen algunos precandidatos a la alcaldía de Quito. En el caso de Guayaquil no hay ningún precandidato, no he escuchado precandidatos a la alcaldía de Guayaquil. Sé que la alcaldesa tiene intención de buscar la reelección. Me imagino que su partido, lo dijo aquí Alfredo Serrano hace pocas semanas que estuvo visitando nuestra mesa de trabajo, el presidente nacional del Partido Social Cristiano, que el partido tiene en el radar respaldar una postulación a la reelección de Cynthia Viteri. Creo que lo de Quito va a ser complejo. Lo de Quito va a ser complejo por lo que pasó en 2021, va a ser complejo por la cantidad de candidatos a la alcaldía que tuvimos en el año 2019, por la dispersión que esa elección nos generó, por la discusión sobre la legitimidad con la cual quien ganó las elecciones como alcalde logró justamente acceder a la municipalidad con un porcentaje, el porcentaje más bajo de la historia de la capital, pero la lectura es que ese porcentaje está atado a la cantidad de candidatos. El reto va a ser, obviamente, establecer si las fuerzas políticas están dispuestas a generar un gran acuerdo en función de sacar a la capital adelante, porque la ciudad de Quito está paralizada, la ciudad de Quito está postrada, la ciudad de Quito no sale del atolladero en el cual lamentablemente se ha metido, lamentablemente es así. Y yo no sé si el tiempo que le queda al actual alcalde, Santiago Guarderas, le permita apuntalar algún tipo de cambio para la capital. Créanme que yo vivo acá en Quito y veo que esta ciudad en realidad no termina de despegar. No despega. Y no es una crítica a una persona en particular, es a la situación derivada justamente del caos institucional en el que ha estado la municipalidad en los últimos tiempos. Y habrá que ver si los políticos logran un acuerdo para que no haya tanto candidato, porque tuvimos como 18 candidatos en 2019, para que no haya tanto candidato. De esos 18 candidatos que tuvimos en 2019, los primeros 4 fueron los que tuvieron el mayor, igualito que en la elección presidencial, tuvieron el mayor porcentaje y el resto unos porcentajes totalmente tangenciales. Y ahí uno se pregunta, ¿para qué se lanzan a las elecciones? Creo que ese es uno de los retos que tendremos este año, que lo teníamos aquí en el radar. Otro tema que yo tenía anotado es la posibilidad o la necesidad de un refrescamiento en el gabinete del presidente Lasso. La tradición en este país ha sido que cada diciembre o que cada enero, generalmente en diciembre ocurre esto, los ministros de Estado presentan sus renuncias, no irrevocables, sus renuncias, al presidente de la República para que el presidente tenga la libertad de hacer las evaluaciones y, de ser el caso, las modificaciones o ratificaciones en los cargos que actualmente ostentan sus colaboradores. Ha sido una tradición a lo largo de los años. Entiendo que esa tradición no se ha cumplido en este momento. No ha habido ninguna información, no la tengo, no conozco, no dispongo de ningún tipo de información que establezca si los ministros cumplieron con esta suerte de tradición
pusieron sus cargos a disposición del presidente de la República para que el presidente Lasso evalúe y tome algún tipo de correctivos de ser el caso. Si me permiten el comentario, yo creo que ese es un buen momento, luego de 7 meses, para que el presidente Lasso evalúe a su equipo. Evalúe a su equipo. Ha habido cambios, porque no ha sido, digamos, no ha sido una etapa tan sencilla. Hubo un cambio en el Ministerio de Gobierno por el fallecimiento de César Monge. La ministra Alexandra Vela, que es una funcionaria muy vinculada a los temas políticos, básicamente a los temas políticos, creo yo que su principal falencia ha sido el tema de seguridad, porque está atado a su falta de experiencia sobre los temas de seguridad. El gobierno no ha anunciado, no ha dado luces eventualmente si considerará la posibilidad de separar la parte de seguridad del Ministerio de la Política y establecer un Ministerio de Seguridad, que creo yo es un tema que tiene que analizar el presidente Lasso. Creo que no basta con nombrar simplemente a una persona que en su calidad de viceministro se encargue de los temas de seguridad. Yo sí soy de los que cree que tiene que haber una instancia vinculada exclusivamente a la seguridad, sobre todo en estos momentos. ¿Qué pasa con el resto de ministerios? ¿Cuáles han sido las ejecutorias? Uno de los ministerios más caóticos ha sido el Ministerio de Agricultura, que justamente enfrentó al menos 4 o 5 paralizaciones del sector arrocero, fundamentalmente. Hubo un cambio en el Ministerio de Agricultura. Creo que es la hora de la evaluación. Hay que evaluar la marcha del Plan Nacional de Salud, la vacunación del COVID, lo que está pasando con los medicamentos, qué pasa en el ámbito de la educación. Hay que evaluar justamente la situación educativa a nivel nacional. A mí me hace mucho ruido, y lo comentamos ayer con la ministra Brown, a mí me hace mucho ruido realmente el hecho de que en los establecimientos educativos fiscales, que hay establecimientos educativos fiscales en los cuales los padres tienen que hacer colectas para poder comprar los insumos de limpieza. La escoba, el recogedor, las fundas de basura, el tacho, el jabón, el alcohol, el gel, que son insumos que debería otorgar el Estado, porque es su obligación. Me hace mucho ruido eso. Esos son temas que tienen que ser evaluados. Totalmente evaluados a profundidad por parte del presidente de la República. Creo que ese es un buen momento para hacer evaluaciones. Incluso, a partir de esas evaluaciones, establecer el derrotero que buscará el gobierno en el 2022. El presidente Lasso ha iniciado el año, obviamente marcando la cancha respecto de su relación con las organizaciones sociales, y prácticamente le ha cerrado la puerta a la CONAIE. Le ha cerrado la puerta a la CONAIE. No se trata de decir que ISA no es la CONAIE. ISA representa hoy a la CONAIE. ISA es el líder de la CONAIE. Y si se plantea un acercamiento con la CONAIE, tiene que ser con ISA. Debería ser con ISA porque ISA es el presidente. Está claro que la cancha ha sido marcada por parte del presidente de la República, que le ha puesto un pare, un stop, una barrera al presidente de la CONAIE, y yo no veo ahí diálogo posible. Los sindicatos han dicho que durante 7 meses han buscado un acercamiento con el presidente de la República y no ha sido posible ese acercamiento. Nos lo dijo ayer José Villavicencio. Y por eso el 19 de enero van a tener una movilización nacional. ¿Cuál es el derrotero que buscará el gobierno respecto de las organizaciones sociales? Creo que eso también está atado a la posibilidad de un refrescamiento del gabinete del presidente Lasso. Los ministros de Estado tienen que ser evaluados. Tienen que ser evaluados. Y con base en esa evaluación, establecer la necesidad de ratificaciones o de cambios, en función de las coyunturas y en función de lo que al momento está pasando en el Ecuador. Y un tercer momento que vamos a tener este año, querida audiencia, es la renovación de varias autoridades de control. No le pierdan el ojo a lo que debe pasar con el concurso para elegir al nuevo Contralor o Contralora General del Estado. Que tengo la sensación de que no termina de despegar ese proceso, que está totalmente apagado. No sé en qué estado se encuentra. No hay mayor información sobre justamente el avance del
proceso para llevar adelante el concurso que permita designar a la nueva autoridad de la Contraloría General del Estado. Ese organismo que está ubicado aquí al frente de la radio, ese organismo es clave, absolutamente clave para el país. Un organismo que a lo largo de los últimos años ha estado en el ojo del huracán. Un organismo que además, en el curso de 2021, digamos, estas cosas de locos, evidenció justamente ese caos en el hecho de que su autoridad, que no era el titular, sino que fue subrogante, y que esa subrogación fue ratificada por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, sin evaluación alguna, subrogación ahí ratificada. Un funcionario al que algunos sectores de la opinión pública lo elevaron a paladín de la lucha contra la corrupción. Resulta que esa autoridad, que es el juez de cuentas del Estado, tuvo que dejar el cargo, porque fue detenido y está vinculado a un proceso por presunta corrupción. El juez de cuentas, el que audita los recursos del Estado. Pero todo esto ocurre porque cuando hubo la oportunidad de evaluar y de reformular la Contraloría, decidieron que encargarle a la Contraloría, sin fórmula de evaluación. Bueno, ese es el momento en el cual, esta es una gran oportunidad que va a tener el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social este año, de demostrarle al país que sí es posible llevar adelante concursos transparentes, serios, diáfanos, participativos, honestos. Este es el momento, este es el momento. Yo no puedo creer que en este país no se pueda llevar adelante un concurso bien hecho. Me parece increíble. Todos los concursos, desde que me acuerdo, han tenido alguien que los ha impugnado. Alguien. Todos. Con gente que gana, que ha ganado cargos con 100 sobre 100. De locos. Hubo 2 funcionarios que ganaron concursos con 100 sobre 100. El doctor Carlos Polit, que llegó a ser Contralor General del Estado en 3 periodos, en el primer concurso, con la nueva Constitución, ganó con 100 sobre 100. Y la doctora Pamela Martínez, que se hizo famosa por su papel protagónico en el caso Sobornos 2012-2016, llegó a ser jueza de la Corte Constitucional con 100 sobre 100. Yo no sé si aquí haya de verdad esas... O sea, en serio. No sé si es posible sacar 100 sobre 100. No sé. Pero de verdad que es de locos, ¿no? Y a lo largo del tiempo, los concursos han sido cuestionados. Empiezan haciendo bien el de la Contraloría. El país necesita un contralor o una contralora que de verdad maneje esa institución de manera técnica. Que ese organismo no se encargue de emitir a diestra y siniestra informes de responsabilidad penal que son muy cuestionados incluso por la propia Administración de Justicia y por abogados serios. Tiene una gran responsabilidad la Contraloría General del Estado. Y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene ese reto por delante. La pregunta es, ¿estará este consejo, que además, este consejo actual, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ha estado también en el ojo del huracán? Ha sido un consejo que ha tenido cuestionamientos. Entiendo que ahora mismo ya hay otra división en ese consejo, que ya no tiene mayoría, que el sector que tenía mayoría. Es el problema de este país. Pero tienen esa oportunidad. Ese es un concurso que tiene que desarrollar el Consejo. Otro concurso. Resulta que estamos ya varios años con un defensor público encargado. Ese concurso que inició el Consejo Transitorio no lo terminó. Y el Consejo actual, que va a tener 3 años en sus funciones el próximo mayo, no termina de despegar con los concursos. Y ahí tienen el concurso del defensor público. El defensor público, querida audiencia, para los que no conocen, la Defensoría Pública es la instancia que le provee de abogados a quien no tiene para pagar un abogado. Bajo el concepto, que no les gusta a algunos, de que toda persona tiene derecho a tener un abogado.
tiene derecho al legítimo, tiene derecho a la defensa, a tener un abogado, al debido proceso. Entonces, si hay una persona que no tiene recursos para pagar un abogado, el Estado le pone un abogado. Ese es el rol de la Defensoría Pública. No es que los abogados de la Defensoría Pública defienden delincuentes, porque hasta los delincuentes tienen el derecho a tener un abogado. Tienen el derecho a tener un abogado. Para eso sirve la Defensoría Pública. Y tenemos un defensor público encargado. Segundo concurso. Tercero, defensor del pueblo. Luego de lo que pasó el año pasado con el doctor Carrión. Al momento tenemos un defensor encargado, porque este país vive con autoridades encargadas. Tenemos una autoridad encargada. Tienen que hacer el concurso para el defensor del pueblo. Ahí tienen ustedes 3 concursos de autoridades, 3, que vienen a hacer los concursos en organismos en los cuales, en un caso, en los 3, tenemos encargados. Contralor encargado, defensor público encargado, defensor del pueblo encargado. 3 organismos con encargados. Ahí tienen ustedes 3. Súmale 2 procesos más. El de la renovación parcial de la Corte Constitucional. Proceso que está cuestionado. Renunció Rafael Ollarte a ser parte de la comisión que se encargará de llevar adelante el proceso. Renunció Salim Saidán, que era uno de los candidatos. Es un proceso que enfrenta tropiezos. Es un proceso que, por ejemplo, parte de los procesos tienen que ver con el hecho de que los candidatos que han sido presentados por parte de varias de las funciones del Estado no cumplen con los requisitos. Yo no puedo entender eso. Presentan candidatos que no cumplen requisitos para integrar el más alto Tribunal de Justicia Ordinaria de la República. ¿Que no pueden revisar las hojas de vida? ¿Que no hay ecuatorianos que de verdad reúnan el perfil adecuado? Complicándose las cosas en algo tan simple, digo yo, como es revisar el perfil de ecuatorianos que sí los hay y que seguramente reúnen los méritos para ser jueces de la Corte Constitucional. Ahí tienen ustedes otro tema que está ahí en el ojo de la polémica. Y el otro, la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. Entiendo que no sé si son 2 o 3 los consejeros que deben ser renovados del Consejo Nacional Electoral. Nadie habla del tema. A esta hora, este Consejo está en funciones prorrogadas. A esta hora, el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo van a llevar adelante esos procesos en el curso de este año? ¿Y saben por qué esto es importante, querida audiencia? Porque alguna vez, hagan bien los concursos. Alguna vez hagan concursos que nos permitan creer en que una autoridad que emerge de un proceso como estos realmente entró cumpliendo con todos los parámetros, que sacó las verdaderas notas reales, que sacó buenas notas, que esas buenas notas son las notas reales, son las notas verdaderas, que no tuvo padrino político. Tal vez estoy hablando utópicamente, ¿no? Porque esa es la tragedia de este país, la falta de independencia de las funciones del Estado. Porque a lo largo de 42 años de vida democrática, el poder político de este país, el poder político de turno, ha sido el que ha puesto autoridades de control. Aquí no hemos tenido autoridades de control independientes, no hemos tenido. En el Ecuador, salvo honrosísimas excepciones, porque todo en la vida tiene una excepción, las autoridades de control han estado atadas al poder político de turno y a las decisiones de ese poder político de turno. Y no se dan cuenta que esto es un carrusel. No se dan cuenta que esto es un carrusel. Yo pregunto, ¿será que cumplen ese reto este año adecuadamente? Yo soy absolutamente escéptico, no quiero pecar de pesimista, simplemente alucino, como dice don David. A veces uno alucina, ¿no? Tratemos de creer, pues digo, yo soy totalmente escéptico. Uno aspira a que haya un mejor país, con mejores instituciones, con instituciones sólidas, con instituciones creíbles. País que no lo tenemos. Porque justamente los políticos creen que cada 4 años llegan al poder y van a refundar la República. Y no entienden este concepto que se llama política de Estado. Corrige los errores que haya que corregir, pero no desarmes todo. Y garantícele al país
que se va a llevar adelante procesos transparentes para elegir autoridades. Para que no se piense que una autoridad le han puesto a dedo. Para que no se crea eso. Para que confiemos en que, como dije hace algunas semanas, las decisiones del Contralor General del Estado son apegadas a derecho. Y si algo decide el Contralor, uno cree que es así, pues. Y no duda. Pero no es el caso del Ecuador. El poder político de este país no está a la altura de las circunstancias. Uno aspira a que esté a la altura de las circunstancias ese poder político. No está a la altura de las circunstancias. Yo no veo señales de que la cosa vaya a cambiar. Aspiro como ecuatoriano a que la cosa cambie. Es la aspiración legítima que uno tiene justamente en el ejercicio de esta actividad y como ciudadano, que las cosas cambien. Pero al mismo tiempo uno tiene un escepticismo, ¿no? Totalmente escéptico sobre lo que puede pasar. Contralor, Defensor Público, Defensor del Pueblo, Consejo Nacional Electoral, entiendo que Tribunal Contencioso Electoral también se me pasaba, y Corte Constitucional. 6 organismos. 6. Ojalá que les alcance el tiempo y que no digan este año, no nos alcanzó el tiempo. Ojalá que les alcance el tiempo. En fin. Bueno, 7:03. Póngame. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.